Prometido hablar con uno de los empresarios más importantes de la Argentina. Es una entrevista que hace varios años quiero hacer, así que vamos a darle el espacio que merece. Hugo Sigman, buenas noches, bienvenido. Gracias por aceptar venir a Brotes Verdes, aunque sea de manera virtual, así como los diputados en el futuro Congreso. ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, es ineludible preguntarle, usted sería uno de los primeros alcanzados por un impuesto a las grandes fortunas. ¿Es justo que la sociedad le pida a los que más tienen un esfuerzo extra en una crisis como esta? Y Alejandro, el tema es complejo y la verdad que en este momento no tengo muchas ganas de opinar sobre esto. Así que lamentablemente me excuso contigo, pero no voy a opinar. Bien, la demanda que tiene el Estado, ¿no?, de todos los sectores, de conseguir recursos, por un lado para atender la emergencia sanitaria, lo que demanda una pandemia como esta, y por otra parte la necesidad de fondos, por ejemplo, para pagarle a los que dejan de tener un ingreso. ¿Exige, cree usted, alguna solución fiscal de otro tipo? ¿Exige un nuevo esquema tributario, una forma sin que haya acceso al crédito, porque no lo hay, en la cual el Estado consiga plata sin imprimirla? No, yo creo que la Argentina requiere desde hace muchos años una gran reforma fiscal que se está reclamando en todos los sectores, pero permitime decirte que yo creo que una de las soluciones más importantes para la Argentina es abordar la desocupación que una parte importante de nuestra población vive. Y la desocupación la vas a abordar generando empleo. Y la generación de empleo implica inversión. Entonces yo creo que por lo menos mi forma de ver las cosas en términos generales, en términos individuales, en lo que hace mi vida, es tratar de invertir lo más que se puede invertir para crear empleo, mantenerlo, que sea empleo de calidad, que sea un empleo donde las personas que comienzan a trabajar se enriquezcan intelectualmente, profesionalmente, que crezcan, que tengan estabilidad. Y creo que esa es la solución más importante que puede tener la Argentina. Yo creo que simultáneamente con esa solución, lo que es necesario es hacer lo que se está haciendo hoy, que es que el Estado atienda a la gente que está en situación de precariedad, en una situación de necesidad. Pero creo que el problema de fondo es los países que viven bien son países en los cuales se genera, como te decía antes, empleo estable y de calidad. Hugo, Y eso es inversión. ¿Está a la altura el empresariado argentino de ese desafío de crear empleo de calidad, invertir y sobre todo reconstruir la economía después de esta pandemia, de esta cuarentena? Yo pienso que sí, que el empresariado argentino está a la altura. Yo creo, mira, Alejandro, yo te escucho hablar, alguna vez se vio tu programa, y yo creo que llegó el momento en esta crisis de tratar de evitar ahondar la grieta, porque ahondar la grieta ya fue una mala experiencia hace unos años, y me parece que ahondar la grieta en este momento no va a llevar a buenos resultados. Yo creo que es indispensable convocar a todos los sectores, sentarnos todos a acordar. Seguramente todos tendremos algo que renunciar, pero me parece que es indispensable en este momento hacer una piña, trabajar de una forma mancomunada. Y te digo una cosa, el otro día lo estaba hablando con un colega tuyo en privado. También hace falta tener que el empresariado tenga un cierto, sería estímulo, porque cuando te sentís todo el tiempo criticado, alguna gente probablemente sienta que merecen los empresarios ser criticados, pero independientemente de las razones, la voluntad de hacer cosas, las ganas de hacer cosas decaen. Entonces, me parece que es un momento muy crítico como para profundizar y ahondar la grieta.
Hugo, Sí. usted fue quien, por ejemplo, arrimó a Marcos Galperín cuando empezaba el gobierno de Alberto Fernández, o cuando había sido electo, más bien, Alberto Fernández. Y bueno, Galperín no había ocultado su simpatía por el anterior gobierno, y usted lo convenció, se lo contó a Fontevecchia, le dijo, andá y juntate con él. Cuando vio que Galperín finalmente se fue del país, dejó la dirección local de su empresa, ¿qué sintió? ¿Le dolió? Yo ya lo dije públicamente, yo no lo critico a Marcos. Marcos es un caso, un buen ejemplo. En primer lugar, yo no lo convencí a Marcos. Un día Marcos me llamó y me dijo, mira, Hugo, tengo temor de lo que me puede pasar como empresario por mi adicción al macrismo. ¿Qué me sugerís hacer? Vivía en Uruguay, era residente fiscal en Uruguay, volvió a la Argentina y ahora se volvió a ir a Uruguay. Seguramente habrá tenido sus razones, yo no las conozco en profundidad, no hablé mucho con Marcos después de que él se marchó, pero yo no soy nadie para criticarlo, digamos. Es decir, él habrá tomado su decisión, él genera muchos puestos de trabajo en la Argentina, creó una empresa enorme y habrá sentido una incomodidad de quedarse y se fue. Entonces, tal vez sea un ejemplo de una persona que volvió y se fue después, y se habrá ido no solo por razones económicas, no creo que se haya marchado por razones económicas, tal vez se marchó porque no se resultó confortable, y ese es un riesgo alto que hay. Es lo que yo te estoy diciendo, si la grieta se estimula, la voluntad de las personas para invertir, tal vez se atenúe. ¿Hoy quién estimula más la grieta, Sigman? Dentro del marco del esquema político, de todo el espectro político. Mira, yo creo que esta pandemia es una pandemia que en un artículo extraordinario que escribió Ignacio Ramonet, que lo recomiendo, él lo describía como no un hecho sanitario, sino como un hecho social total. Vaya si lo es, claro. En donde se desequilibra las relaciones sociales, las instituciones, los valores y las personas. Entonces, es un momento muy especial, un momento en donde yo te diría que lo caracterizo como un momento de gran incertidumbre, porque, digamos, sabes que yo soy médico, psiquiatra, además de ser empresario, alguna vez me gustaría que me presente como médico psiquiatra, pero... ahora le cambiamos el graph, ahí le ponemos empresario y médico psiquiatra. Te lo agradezco. Es además el padre de uno de los neurocientíficos más importantes de la Argentina, de Mariano. Gracias. Y esposo de Silvia Gol, que también es una gran científica. Tanto no nos entra, Hugo, en la pantalla. Entonces, te decía que de la enfermedad se sabe poco. No se sabe ni cómo se enferman las personas, no se saben cuáles son las causas por las que se enferman. Hay cosas rarísimas, como 1/3 de las personas no desarrollan anticuerpos, no se sabe cuánto tiempo van a durar los anticuerpos. Algunas personas piensan que la epidemia por sí sola puede acabarse después de un cierto periodo. Es decir, tenemos una incertidumbre en la enfermedad y tenemos una incertidumbre en las soluciones a la enfermedad. Yo te diría que hay que considerar 3 variables: la variable sanitaria, la variable económica y la variable individual. La variable sanitaria es cuidar que las personas no se enfermen y no se mueran. Las variables económicas son la crisis que esas medidas toman, y la individual son las prohibiciones que tienen las personas de salir, o incluso la alteración del derecho a la intimidad, como sucedió en China o como está sucediendo ahora en Francia y en España, en donde alguien georreferenciado con un teléfono sabe cuál es tu vida. Ahora, con ese marco y con ese hecho social tremendo, precisamente como telón de fondo, ¿qué es lo que más cree que va a cambiar en nuestra vida cotidiana y en todo caso también en la estructuración de la sociedad después de esta pandemia? Es que mira, ya cambió lo siguiente. Claro. Si vos, como hace el gobierno argentino, ponés el énfasis en la
atención sanitaria y en el cercenamiento de los derechos individuales, la economía va a sufrir. Si pones el eje en la economía, la salud va a sufrir. Y tenés ejemplos de los dos tipos. Claro. Bélgica o Suecia privilegiaron la economía y los derechos individuales y son de los países que tienen más muertos por millón de habitantes. Sobre todo Bélgica y Suecia comparado con el resto de los países nórdicos. Brevemente. Argentina, sí, no, adelante. Argentina, que privilegió lo otro, es uno de los países que menos muertos tiene por millón de habitantes. Le quería preguntar por el contraejemplo, que en ese sentido es Estados Unidos. Bueno, o Brasil, ¿no? Brasil hoy superó los 5.000 muertos, Estados Unidos ya tiene más muertos que en la guerra de Vietnam. Se demostró en todo caso que los esquemas más basados en el mercado fueron los que peor enfrentaron esto. ¿Hay un clivaje ahí? ¿Cree que después de esto la salud va a empezar a ser más materia del Estado y menos del mercado de las empresas? O en todo caso, como hace usted, más junto el Estado con determinadas empresas administrando esta situación. Definitivamente que sí. Yo creo que se junta no solo gobiernos que han puesto el énfasis en la situación económica, sino que se incorpora una gran ignorancia. Es decir, yo creo que muchas de las decisiones son producto de la ignorancia, porque te deberías incluir en estos dos países también lo que pasó en México, que es un país que tiene una posición distinta a Brasil, es cierto. Y sin embargo, con convicciones, te diría casi utópicas, personales, se generó una situación desastrosa para su población. Es decir, es tremendo lo que está sucediendo, porque cuando vos mirás las estadísticas, decís, murieron tantos por día o se enfermaron tantos por día, pero cada día uno es un Juan Pérez, un Juan García, digamos, es tremendo lo que está sucediendo. Entonces, me parece que se ha juntado una parte de presidentes que han mirado principalmente la economía, pero que no han escuchado a la gente que le podía dar los consejos científicos necesarios para que tomaran mejores decisiones. Creo que estamos atravesando, desde ese punto de vista, una situación espantosa. Sigman, le agradezco mucho.